La adhesión celular es la capacidad que tienen las células de unirse a elementos del medio externo a otras células. Está relacionado con múltiples funciones celulares como son el desarrollo embrionario, la migración celular, la comunicación celular, diferenciación celular y la inflamación. La inflamación es una respuesta defensiva local ante una agresión física, química o microbiológica. Se caracteriza por calor, rubor, tumor y dolor. Si una parte del cuerpo se contamina con bacterias, como podría ocurrir después de una herida punzante en la piel, por ejemplo, el sitio de la lesión se convierte en un sitio de atracción para diversos leucocitos que cruzan la capa endotelial que recubre las vénulas en la región y entran al tejido dañado para fagocitar a los microbios, es decir, destruirlos. Aunque la inflamación es una reacción protectora, también tiene efectos colaterales como son la acumulación de líquidos y en ocasiones asma, síndrome de choque tóxico, daños a los tejidos y síndrome de insuficiencia respiratoria. Entonces, ¿cómo confluyen los leucocitos en los sitios de inflamación y por qué son capaces de detener su flujo en la corriente sanguínea y adherirse a las paredes vasculares y penetrarlas? Estas respuestas se pueden encontrar en la acción de las moléculas de adhesión, que son importantes en la conexión de las células para formar tejidos. Sobre la inflamación se enfocan tres tipos de moléculas de adhesión, que son selectinas, integrinas y proteínas de la superfamilia de inmunoglobinas. Cadena de fenómenos que ocurren durante la inflamación. El primer paso comienza cuando las paredes de las vénulas se activan como respuesta a señales químicas del tejido dañado. Las células endoteliales se vuelven más adhesivas para los neutrófilos circulantes, que es un tipo de leucocito fagocítico que lleva a cabo un ataque rápido a los patógenos invasores. Este cambio lo median las selectinas. Cuando los neutrófilos encuentran las selectinas, forman adhesiones transitorias que reducen de manera drástica su movimiento. Cuando los neutrófilos interactúan con el endotelio inflamado de las vénulas, una de las moléculas en la superficie de las células endoteliales, conocido como factor de activación plaquetaria, se une con un receptor de la superficie del neutrófilo y emite una señal que lo induce a intensificar su actividad de unión a ciertas integrinas ya situadas en su superficie. Luego, las integrinas activadoras se unen con gran afinidad a las moléculas en la superficie de las células endoteliales, logrando que los neutrófilos se adhieran con firmeza. Los neutrófilos, unidos, cambian de forma y pasan entre las células endoteliales adyacentes para entrar al tejido dañado. Esta cascada de fenómenos, que incluye varios tipos diferentes de moléculas de adhesión celular, asegura la unión de las células sanguíneas a las paredes de los vasos sanguíneos y la penetración posterior ocurra solo en sitios en los que se necesita invasión leucocitaria. El cáncer es una enfermedad en la que las células escapan de los mecanismos normales de control del crecimiento del cuerpo y proliferan sin regulación. Si las células malignas permanecieran en una sola masa, como por ejemplo el cáncer cutáneo, casi todos los tumores malignos serían fáciles de curar mediante extirpación quirúrgica. Sin embargo, la mayor parte de las tumoraciones malignas generan células capaces de salir del tumor primario y entrar a la corriente sanguínea o conductos linfáticos, lo que inicia el crecimiento de tumores secundarios en otras partes del cuerpo. La diseminación de un tumor dentro del cuerpo se conoce como metástasis, y es la razón por la que el cáncer es una anomalía devastadora. Se cree que las células metastáticas, que son las células cancerosas, que pueden iniciar el desarrollo de tumores secundarios, tienen propiedades especiales en la superficie celular que no comparten la mayor parte de las otras células del tumor. Por ejemplo, pueden mencionarse las siguientes. Las células metastáticas deben ser menos adherentes que las demás para liberarse de la masa tumoral. Deben ser capaces de penetrar muchas barreras, como las matrices extracelulares del tejido conjuntivo circundante o las membranas basales subyacentes al epitelio. Deben ser capaces de invadir tejidos normales para formar
colonias secundarias. También los cambios de las cifras y tipos de varias moléculas de adhesión celular y por tanto de la capacidad de las células de adherirse son causas de la promoción de la metástasis. ¿Cómo se proliferan las células cancerosas? Una fracción de las células del tumor primario pierden su adhesividad a otras células tumorales y adhieren la capacidad para penetrar la barrera de la membrana basal subyacente al tejido epitelial. Estas células, que habrán asumido una apariencia mesenquimatosa, migran por el tejido estromal circundante, cruzan la membrana basal de un vaso sanguíneo o linfático y llegan a la circulación general. De allí son transportadas a otros tejidos, donde migran de nuevo a través de las membranas basales para ingresarlos y formar tumores secundarios. Solo un porcentaje muy pequeño de las células tumorales liberadas primariamente vencen estos múltiples obstáculos, pero las que lo hacen implican una amenaza para la vida del hospedador. La pérdida de caderina de las células epiteliales durante ciertos fenómenos del desarrollo embrionario se relaciona con la conversión de las células a un fenotipo mesenquimatoso menos adhesivo, más móvil. Ocurre una transición muy parecida durante el crecimiento y desarrollo de un tumor conforme las células malignas se separan de la masa tumoral primaria e invaden el tejido normal adyacente. Este es un paso importante en el proceso de metástasis. Las investigaciones con diversos tumores de células epiteliales, por ejemplo, de mama, próstata y colon, confirman que estas células malignas tienen concentraciones muy reducidas de caderina, aumentando el potencial metastásico de la célula. A la inversa, cuando se obliga a las células malignas a expresar copias adicionales del gen para la caderina, las células pierden capacidad para producir tumores cuando se les inyecta en animales. Se cree que la presencia de caderina favorece la adhesión de las células entre sí y suprime la dispersión de células cancerosas a sitios distantes. La caderina inhibe las vías de señalización celular que conducen a la invasión tisular y metástasis.